Él había partido hace 6 meses prometiendo salvar la hacienda familiar. Regresó con las manos vacías y el corazón pesado, y entonces la vio. Su madre de 68 años, de rodillas bajo el sol moribundo, cavando un hoyo con manos que temblaban de agotamiento. Dentro de la caja que enterraba estaba todo lo que les quedaba, y la verdad que ella reveló lo rompió más que cualquier ruina podría hacerlo. Había un tiempo en que la tierra lo daba todo. En aquellas épocas donde las haciendas se extendían como promesas bajo cielos infinitos, donde el ganado pastaba en campos que parecían no tener fin, y donde el trabajo duro era recompensado con cosechas generosas y años prósperos, las familias construían legados que pasaban de padre a hijo como herencias sagradas. Pero también había tiempos duros, tiempos donde el cielo se cerraba y la lluvia olvidaba caer, tiempos donde el ganado moría de sed bajo soles implacables, tiempos donde las deudas crecían más rápido que cualquier cosecha y los hombres descubrían que la tierra, tan generosa en abundancia, era igualmente cruel en escasez. La hacienda El Rosario había conocido ambos tiempos. Fundada por don Aurelio Mendoza 30 años atrás, había sido orgullo de la región. Tierras fértiles, ganado saludable, trabajadores leales. Una casa grande de adobe donde la risa resonaba y la mesa siempre estaba servida. Pero don Aurelio llevaba 3 años muerto, enterrado bajo el viejo roble donde había pedido descansar, y con su muerte algo en la hacienda había comenzado a marchitarse. La sequía llegó el año siguiente, implacable, destructiva. Los pozos se secaron, el ganado comenzó a morir, los cultivos se negaron a crecer, y doña Mercedes, viuda de don Aurelio, madre de Santiago, guardiana del legado, se encontró sola enfrentando la ruina. Su hijo había partido hace 6 meses con promesas grandes y esperanzas frágiles. «Voy a la capital, madre. Venderé el ganado a mejor precio. Buscaré nuevos compradores. Traeré dinero suficiente para salvarnos». Ella había asentido. Había bendecido su viaje. Había visto partir a su único hijo con el peso del mundo en sus hombros jóvenes. Y mientras él estaba lejos, ella había hecho lo que las madres hacen. Había sacrificado todo para mantener vivo el sueño de su esposo muerto. Había vendido sus joyas, una por una, en secreto, a comerciantes que pasaban, a prestamistas en el pueblo, a cualquiera que pagara lo suficiente para darle un mes más, una semana más, un día más. Y ahora, en este atardecer dorado donde el sol se ponía sobre campos secos y promesas rotas, doña Mercedes cavaba un hoyo. No para plantar, no para construir, sino para enterrar la última evidencia de todo lo que había perdido. Y su hijo, el hacendado que había regresado con las manos vacías y el corazón lleno de culpa, estaba a punto de descubrir el verdadero precio de los 6 meses que había estado lejos. Si tú también crees que las historias de sacrificio y redención necesitan ser contadas, suscríbete a este canal y cuéntanos en los comentarios desde qué región nos estás viendo. Cada relato aquí nace del corazón de nuestras raíces, y siempre hay otro esperándote. Santiago vio la casa grande desde el camino polvoriento, después de 6 meses, después de kilómetros incontables, después de promesas rotas y esperanzas muertas, finalmente estaba en casa. Pero no sentía alivio, solo sentía peso en el pecho que hacía difícil respirar. Su caballo, fiel compañero de viaje que había aguantado tanto como él, estaba tan cansado como su alma. Caminaban despacio, ambos arrastrando el peso de fracaso que ninguno podía nombrar. La hacienda se veía diferente, más pequeña, más cansada, como si también ella hubiera envejecido en su ausencia.
Los campos que recordaba verdes ahora eran marrones. El ganado que había dejado pastando ya no estaba visible. Las cercas necesitaban reparaciones. Todo tenía aire de abandono, que no debería estar allí. Santiago sintió culpa apretando su garganta. 6 meses. Había estado fuera 6 meses. ¿Qué había esperado? Que todo se mantuviera perfecto en su ausencia, que su madre de 68 años pudiera manejar todo sola. Pero la culpa que sentía ahora era nada comparada con la culpa que vendría. Mientras se acercaba, vio movimiento cerca del viejo roble, el árbol donde su padre estaba enterrado. Alguien estaba allí, una figura encorvada, trabajando. Santiago espoleó su caballo levemente, acercándose, y entonces se detuvo completamente. Era su madre. Doña Mercedes estaba de rodillas en la tierra, con pala en manos arrugadas, cavando. Por un momento horrible, Santiago pensó que estaba cavando tumba, que algo terrible había pasado, que «¡Madre!», llamó, su voz saliendo más fuerte de lo que pretendía. Doña Mercedes se quedó inmóvil. La pala se detuvo a medio movimiento. Lentamente, tan lentamente que Santiago sintió cada segundo como eternidad, ella se giró. Su rostro, Dios, su rostro, había envejecido. En solo 6 meses parecía haber envejecido años. Su piel, siempre bronceada por el sol, ahora estaba curtida como cuero viejo. Sus ojos, que siempre habían brillado con fuerza, ahora estaban rodeados de ojeras profundas. Sus manos, agarrando la pala, temblaban no solo de esfuerzo, sino de agotamiento que iba hasta los huesos. «Santiago», dijo con voz que era sombra de lo que recordaba. Él bajó de su caballo torpemente, corriendo hacia ella. «¿Qué estás haciendo?», exigió saber, aunque su tono era más preocupación que rabia. «¿Por qué estás cavando? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Por qué?» Se detuvo, porque vio lo que estaba al lado del hoyo, una caja de madera, pequeña, vieja, familiar. Era la caja donde su madre guardaba sus joyas, las pocas piezas preciosas que habían sido de su abuela pasadas a su madre, guardadas como tesoros de familia. La caja estaba abierta, estaba casi vacía. Solo quedaban 2 piezas, un anillo que había sido de su abuela y el collar simple que su padre le había dado a su madre en su boda. «¿Madre?», susurró Santiago, sintiendo horror creciendo. «¿Qué es esto?». Doña Mercedes lo miró con ojos que habían visto demasiado. «Es lo que quedó», dijo simplemente. «¿Lo que quedó? ¿Lo que quedó de qué?». «De todo», respondió ella volviendo a cavar. «De las joyas, del orgullo, de las promesas». Santiago se arrodilló junto a ella tomando la pala de sus manos con gentileza. «Déjame, yo hago esto. Tú no deberías estar cavando». «¿Y quién más lo haría?», preguntó doña Mercedes con voz que no era amarga pero sí cansada. «Los trabajadores se fueron hace 3 meses. No podía pagarles. El ganado, vendimos la mayor parte. Los que quedaron murieron en la sequía». Cada palabra era golpe. «¿Y las joyas?», preguntó Santiago, aunque ya sospechaba la respuesta. Doña Mercedes se sentó pesadamente en la tierra, mirando el hoyo medio cavado. «Las vendí», dijo sin emoción, «una por una. A cualquiera que quisiera comprarlas. Usé el dinero para pagar a los acreedores, para mantener la hacienda 1 mes más, 1 semana más, 1 día más». Santiago sentía como si alguien estuviera apretando su corazón. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué no me escribiste? ¿Por qué no me dijiste?». Doña Mercedes finalmente lo miró directamente. «Porque te fuiste con promesa de salvarnos, y no quería que cargaras con más peso del que ya llevabas. Pensé que tal vez tendrías éxito, que regresarías con dinero, que todo valdría la pena».
Sus ojos recorrieron su rostro, bajaron a sus manos vacías, a las alforjas de su caballo que claramente no estaban llenas de oro. «Pero no tuviste éxito, ¿verdad?», preguntó suavemente. No era acusación, era declaración de hecho. Santiago sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «No, madre. No tuve éxito». Doña Mercedes asintió como si siempre lo hubiera sabido. «Entonces esto», señaló el hoyo, «era necesario de todas formas». «¿Qué estás enterrando?», preguntó Santiago. «Las últimas 2 piezas», respondió ella. «Antes de que los acreedores las vean, antes de que puedan tomarlas, estas son lo último que me queda de tu abuela, de tu padre, y las voy a enterrar aquí, junto a él, donde nadie más pueda tocarlas». La determinación en su voz era absoluta. Santiago miró a su madre. Esta mujer que había criado sola después de que su padre muriera, que había mantenido la hacienda funcionando con fuerza de voluntad pura, que había sacrificado cada pieza de valor que poseía para mantener vivo el sueño de un hombre muerto, y sintió algo quebrándose dentro de él. «Madre», dijo con voz que temblaba, lo siento tanto». Doña Mercedes puso su mano en su mejilla, gesto tan familiar, tan maternal, tan lleno de amor a pesar de todo. «No hay nada que sentir todavía, hijo. Hiciste lo que pudiste». Pero Santiago sabía la verdad. No había hecho lo que podía. Ni siquiera cerca. Y pronto tendría que confesarlo. Si esta historia ya comenzó a tocar algo en ti, deja un like en el video para ayudarla a llegar a más personas que también necesitan escucharla. Terminaron de cavar el hoyo juntos. Santiago tomó la pala, insistiendo en hacer el trabajo pesado. Doña Mercedes se sentó en la tierra, observando en silencio mientras su hijo cavaba más profundo. Cuando el hoyo era suficientemente profundo, ella se levantó con dificultad, tomó la caja pequeña y la colocó dentro con cuidado que se da a cosas sagradas. «Tu abuela usó este anillo el día que se casó con tu abuelo», dijo suavemente. «Y este collar, tu padre me lo dio con sus primeras ganancias cuando empezamos la hacienda. Me dijo, no es mucho, pero es honesto». Era hombre de pocas palabras, pero gran corazón. Su voz se quebró levemente. «Habría odiado ver a qué llegamos». «Él entendería», dijo Santiago. «Sabría que hiciste todo lo posible». «¿Lo haría?», preguntó doña Mercedes, mirándolo directamente. «¿O estaría decepcionado de que su legado se está desmoronando?». Santiago no tenía respuesta a eso. Enterraron la caja juntos. Cubrieron el hoyo con tierra. Marcaron el lugar con piedra plana para que pudieran recordar dónde estaba. «Algún día», dijo doña Mercedes, «cuando las cosas mejoren, si mejoran, volveremos a desenterrarlas. Y tal vez puedan ser tuyas para darle a tu esposa cuando te cases». Santiago sintió punzada de algo. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Que no podía nombrar. «No pienso en matrimonio ahora, madre». «Deberías», respondió ella con practicidad que siempre había tenido. «Necesitas heredero, alguien que continúe el nombre». «¿Qué nombre?», preguntó Santiago con amargura. «El nombre de la hacienda que está muriendo». Doña Mercedes lo miró con expresión que no podía descifrar. «La hacienda no está muerta mientras nosotros sigamos vivos y luchando». Esa noche cenaron en silencio. La comida era simple: tortillas, frijoles, poco más. Santiago notó lo que no estaba allí. No había carne, no había queso, no había ninguna de las comidas que recordaba de su niñez. «¿Hace cuánto que comes así?», preguntó. «Así como», respondió doña Mercedes. «Tampoco, tan simple». Ella se encogió de hombros. «Como lo que puedo comprar, lo que puedo cultivar, es suficiente». «No es suficiente», protestó Santiago. «Madre, ¿Estoy qué?».
lo interrumpió con tono más firme. ¿Flaca? ¿Cansada? Sí, ambas cosas, pero estoy viva. Y la hacienda todavía es nuestra. Eso es más de lo que muchos pueden decir. Santiago bajó su tenedor. ¿Cuánto debemos? Doña Mercedes fue silenciosa por momento. A don Esteban Ruiz, 3,000 pesos. A la banco en el pueblo, 1,500. O varios comerciantes y proveedores, tal vez 800 más. Santiago hizo cálculo mental. Era fortuna, más de lo que podrían ganar en años. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Don Esteban nos dio hasta fin de mes. Eso fue hace 2 semanas. Nos quedan 2 semanas más antes de que tome acciones. ¿Qué tipo de acciones? Doña Mercedes lo miró directamente. El tipo que nos deja sin hogar. El silencio que siguió era pesado con todo lo no dicho. Finalmente, doña Mercedes habló. Cuéntame sobre tu viaje. ¿Qué pasó en la capital? ¿Por qué no funcionó? Y aquí era donde Santiago tenía que decidir. ¿Decir la verdad ahora o mentir un poco más? Eligió camino intermedio, verdad parcial. Los compradores no estaban interesados, dijo, lo cual era verdad. La sequía afecta a todos. El ganado no vale lo que solía valer. Los precios no eran suficientes. También verdad. ¿Y los contactos que esperabas hacer? Fue más difícil de lo que pensé, continuó Santiago, cada palabra técnicamente honesta, pero omitiendo lo crucial. La ciudad es diferente. La gente de negocios es complicada. Tomó tiempo entender cómo funcionan las cosas. Todo verdad, solo que no toda la verdad. Doña Mercedes lo estudió con ojos que habían visto demasiado de la vida para ser engañados fácilmente. 6 meses es mucho tiempo para solo entender cómo funcionan las cosas. Santiago sintió sudor frío en su espalda. La ciudad es grande, madre, y yo no tenía conexiones. Tomó tiempo. Doña Mercedes asintió lentamente, pero Santiago vio algo en sus ojos. Duda, tal vez, o sospecha. Bueno, dijo finalmente, estás en casa ahora, eso es lo que importa. Pero mientras lo decía, Santiago se preguntó si realmente importaba, porque había regresado sin dinero, sin soluciones, sin nada excepto culpa que lo estaba comiendo vivo. Los días siguientes fueron revelación dolorosa. Santiago caminó por la hacienda que había sido su hogar toda su vida y vio ruina en cada esquina. Los establos estaban medio vacíos. Solo quedaban 3 caballos. Recordaba cuando tenían 20. Los campos estaban secos. Algunos intentos de cultivo habían fallecido bajo sol implacable. Las cercas estaban rotas en múltiples lugares. Los edificios necesitaban reparaciones que claramente no habían sido hechas por falta de dinero y mano de obra. Y su madre trabajaba como si fuera mujer de 30 años, no de casi 70. La veía levantarse antes del amanecer, alimentar a los pocos animales que quedaban, tratar de reparar cercas con herramientas viejas, cocinar, limpiar, hacer trabajo que debería ser hecho por 3 personas. ¿Cómo has estado haciendo todo esto sola?, preguntó una tarde mientras la encontraba reparando cerca bajo sol brutal. Haciendo lo necesario, respondió ella simplemente. Cuando no tienes opción, encuentras fuerzas que no sabías que tenías. Pero madre, pero nada, lo interrumpió, aunque su tono no era duro. Tu padre construyó esto con sus manos. No voy a dejarlo morir sin luchar. Santiago vio las manos de su madre, manos que habían sido suaves cuando era niño, manos que habían acariciado su cabello y secado sus lágrimas. Ahora estaban callosas, con ampollas, sangrando en algunos lugares, y sintió algo quebrándose dentro de él. Esa noche, acostado en su habitación de niñez, Santiago tomó decisión. Tenía que decirle la verdad, toda la verdad, porque ella merecía saberlo,
Merecía saber que mientras ella sangraba por esta tierra, él había estado... No, no podía ni pensarlo sin sentir náusea. Mañana le diría todo. ¿Sentiste el peso de ese silencio? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. El siguiente capítulo te espera. Santiago pasó toda la mañana trabajando. Reparó cercas, alimentó animales, limpió establos. Trabajó hasta que sus manos dolían y su espalda protestaba. No era expiación. Sabía que nada de esto podría expiar lo que había hecho, pero era comienzo. A mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y más cruel, regresó a la casa. Su madre estaba en la cocina, preparando comida simple. «¡Madre!», dijo Santiago, con voz que temblaba levemente. «Necesito hablar contigo». Doña Mercedes se giró, limpiándose las manos en su delantal. «¿Qué pasa?». Santiago se sentó pesadamente en la silla de la mesa, la misma mesa donde había comido 1000 comidas de niño, donde su padre solía sentarse en la cabecera, donde la familia había compartido risas y historias. «Necesito decirte algo sobre mi viaje, algo que no te dije». Doña Mercedes se sentó también, lentamente, con expresión que sugería que había esperado esto. «Te escucho». Santiago respiró profundo. «Los primeros 2 meses fueron como dije. Realmente intenté hacer negocios. Realmente traté de vender el ganado, de hacer contactos, de encontrar soluciones». Hizo pausa. «Pero todo falló. Los precios eran malos. Los compradores no estaban interesados. Y yo me sentí como fracaso, como si no pudiera hacer nada bien». «Eso no es...», comenzó doña Mercedes, pero Santiago levantó su mano. «Déjame terminar. Por favor». Ella asintió. «Después de 2 meses de fallar, debería haber regresado. Debería haberte dicho que no funcionó. Debería haber vuelto a casa para enfrentar esto juntos». Su voz se quebró, pero no lo hice. En cambio, me quedé 4 meses más, gastando el poco dinero que teníamos, bebiendo para olvidar, viviendo como si no tuviera responsabilidades, como si pudiera escapar de lo que me esperaba aquí. El silencio era absoluto. «Mientras tú estabas aquí», continuó Santiago, con lágrimas cayendo ahora, «vendiendo tus joyas, trabajando hasta el agotamiento, sangrando por esta tierra, yo estaba en la ciudad. Escondido, cobarde, desperdiciando tiempo y dinero que no teníamos». Finalmente levantó la vista para mirar a su madre. Lo que vio en su rostro lo destrozó. No era rabia, habría preferido rabia. Era decepción, profunda, dolorosa, absoluta. 4 meses, susurró doña Mercedes. «Sí. Mientras yo...». Su voz se quebró. «Mientras yo cavaba tierra, mientras vendía la alianza de mi madre, mientras rogaba a acreedores por una semana más para que mi hijo regresara con salvación». Santiago no podía hablar, solo podía llorar. «Y tú estabas bebiendo», dijo ella, y ahora había rabia, rabia fría y controlada que era peor que cualquier grito. «Estabas escondido, estabas...». No pudo terminar la oración. Se levantó bruscamente, alejándose de la mesa. «Madre, yo...». «No», dijo ella sin girarse. «No hables ahora. No puedo escucharte ahora». Santiago se quedó sentado en la mesa, mirando la espalda de su madre, viendo cómo sus hombros temblaban con emoción contenida. «Lo siento», susurró, «lo siento tanto». Doña Mercedes finalmente se giró. Sus ojos estaban secos, pero su expresión era de dolor puro. «Tu padre», dijo con voz que temblaba, «construyó esta hacienda con sus manos, trabajó cada día de su vida para darnos esto. Y cuando murió, me hizo prometer que lo mantendría vivo, que lo pasaría a ti, que el legado continuaría». «Madre». «Cumplí esa promesa», continuó ella, hablando sobre él. «Incluso cuando fue difícil,
incluso cuando sentía que no podía más. Porque era mi deber, mi honor, mi amor por él. Miró a Santiago con intensidad que lo hizo sentir pequeño. Y tú lo traicionaste. Traicionaste su memoria, traicionaste mi confianza y traicionaste... Su voz se quebró completamente. Traicionaste todo lo que eres supposed to be. Las palabras cayeron como golpes. Santiago se levantó, queriendo acercarse, pero ella levantó su mano para detenerlo. No, dijo con firmeza. Necesito estar sola. Salió de la casa dejando a Santiago parado en la cocina, sintiendo peso de su traición aplastándolo. Si fueras Santiago, ¿cómo pedirías perdón por esto? Cuéntanos en los comentarios. Lo que viene a continuación cambiará todo. Los siguientes 2 días fueron los más difíciles de la vida de Santiago. Su madre apenas le hablaba, no con rabia activa, sino con distancia fría que era 1000 veces peor. Ella hacía su trabajo, él hacía el suyo. Comían en silencio. Existían en la misma casa como extraños que compartían dolor, pero no consuelo. Santiago trabajaba como poseído. Se levantaba antes que ella. Trabajaba hasta después del anochecer. Reparaba todo lo que podía. Intentaba desesperadamente demostrar que había cambiado, pero sabía que acciones de 2 días no borraban traición de 4 meses. La tercera noche, después de su confesión, Santiago encontró a su madre sentada en el porche, mirando las estrellas. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Ella no lo echó. Estuvieron en silencio por largo tiempo. Finalmente Santiago habló. Papá me habría despreciado. Doña Mercedes no respondió inmediatamente. Sí, dijo finalmente. Probablemente. Las palabras dolieron, pero Santiago las aceptó. Las merecía. Él nunca huyó de nada, continuó Santiago. Enfrentaba cada problema directamente, con honra. Tu padre era hombre bueno, acordó doña Mercedes, pero no era perfecto. Tenía sus propias luchas, sus propios miedos, pero nunca nos abandonó. No, dijo ella suavemente, nunca lo hizo. El silencio volvió, pero era diferente ahora, menos pesado. No sé cómo arreglar esto, admitió Santiago con voz quebrada. No sé cómo ganarte tu confianza de nuevo. No sé cómo... No lo haces, interrumpió doña Mercedes. Santiago sintió como si le hubieran golpeado. Al menos, continuó ella, no con palabras, no con promesas. Ya tuve suficientes promesas rotas. Se giró para mirarlo directamente. Si quieres que confíe en ti de nuevo, muéstramelo, no con 2 días de trabajo duro, sino con meses, años, toda una vida de acciones que respalden tus palabras. Lo haré, prometió Santiago, lo juro. Ya veremos, dijo doña Mercedes, y aunque su voz era suave, había acero debajo. A la mañana siguiente, la rutina comenzó a sentirse menos como castigo y más como... reconstrucción. Santiago trabajaba. Doña Mercedes observaba. Gradualmente comenzaba a hacer pequeños comentarios, sugerencias, correcciones. No era perdón. Todavía no. Pero era comienzo. Una tarde, mientras reparaban cerca juntos, trabajando lado a lado por primera vez desde su regreso, doña Mercedes habló. ¿Por qué lo hiciste? Santiago sabía a qué se refería. ¿Por qué huí? Sí. Dejó su herramienta pensando en cómo responder honestamente. Porque tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de no ser tan bueno como papá. Miedo de fallar. Y cuando comencé a fallar, el miedo se convirtió en pánico. Y el pánico se convirtió en escape. Todos tenemos miedo, dijo doña Mercedes. La diferencia está en qué hacemos con ese miedo. Lo sé, ahora lo sé. ¿Ahora? Repitió ella. ¿O solo porque te atraparon? La pregunta era dura pero justa.
Ambos, admitió Santiago. Comencé a darme cuenta hacia el final que estaba destruyendo todo, que tenía que regresar, pero la vergüenza me mantuvo allí más tiempo del que debería. Doña Mercedes asintió lentamente. La vergüenza es prisión que construimos nosotros mismos. ¿Cómo la superas?, preguntó Santiago. Su madre lo miró con ojos que habían visto demasiado de la vida. No la superas, vives con ella y tratas de hacer mejor cada día, hasta que un día, tal vez, el bien que has hecho pesa más que el error que cometiste. ¿Crees que llegaré a ese día? No lo sé, dijo doña Mercedes honestamente, pero sí sé que nunca llegarás si no lo intentas. Era todo lo que tenía, todo lo que podía pedir. Regresaron al trabajo en silencio, que ahora se sentía menos como juicio y más como compañerismo frágil. Y Santiago se aferró a eso con todo lo que tenía. ¿Sentiste ese momento de cambio? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no te vayas, porque lo más difícil aún está por venir. Una semana después de la confesión de Santiago, el jinete llegó. Era día caluroso, típico de la estación seca. Santiago estaba en el campo reparando bomba de agua vieja cuando escuchó cascos. Se enderezó, limpiándose el sudor de la frente, y vio figura acercándose por el camino. Hombre en caballo caro, ropa fina, sombrero de calidad. El estómago de Santiago se hundió. Conocía a ese hombre, don Esteban Ruiz, el principal acreedor, el hombre a quien debían la mayor parte del dinero. Santiago corrió hacia la casa, llegando justo cuando don Esteban desmontaba. «Don Esteban», saludó con cortesía forzada. «¡Santiago!», respondió don Esteban con voz que era mezcla de cordialidad y negocios. «Qué bueno que finalmente regresaste. Regresé hace una semana». «Sí, me enteré», dijo don Esteban. «El pueblo es pequeño, las noticias viajan». Doña Mercedes salió de la casa, limpiándose las manos en su delantal. Don Esteban saludó con dignidad que solo ella podía mantener incluso en circunstancias difíciles. «Doña Mercedes», respondió él con inclinación de cabeza respetuosa, «se ve bien». Era mentira obvia. Ella no se veía bien. Se veía exhausta. «¿A qué debemos el honor de su visita?», preguntó ella, yendo directo al punto. Don Esteban miró a ambos. «Creo que ya lo saben. Han pasado 2 semanas desde nuestra última conversación. El plazo que acordamos terminó ayer». El silencio era pesado. «Necesitamos más tiempo», dijo Santiago rápidamente. «Siempre necesitan más tiempo», respondió don Esteban, pero no con crueldad, simplemente con cansancio. «Doña Mercedes, usted es mujer honorable, y respeto a su difunto esposo. Por eso he sido paciente, más paciente de lo que mis propios acreedores han sido conmigo». «Entendemos», dijo doña Mercedes con voz controlada, «y apreciamos su paciencia». «Pero la paciencia tiene límites», continuó don Esteban, «y hemos llegado al mío». Hizo pausa, luego añadió, a menos que estén dispuestos a considerar propuesta alternativa». Santiago sintió alarma inmediata. ¿Qué tipo de propuesta? Don Esteban sonrió levemente. «Una que beneficia a todos. ¿Podemos hablar adentro? Preferiblemente con algo de beber. El camino fue largo». Se sentaron en la sala. Doña Mercedes sirvió agua. No tenían nada mejor para ofrecer. Don Esteban bebió, luego se reclinó en su silla. «Déjenme ser directo», comenzó. «Deben 3,000 pesos. No tienen manera de pagarlos, al menos no en futuro cercano». No había punto en negarlo. «Bajo circunstancias normales», continuó, «tomaría la hacienda. Es mi derecho legal. Pero…» miró alrededor de la sala modesta. «No soy hombre cruel, y tengo propuesta que podría resolver esto de manera que todos ganan». «Escuchamos», dijo doña Mercedes con cautela.
Don Esteban se inclinó hacia adelante. Tengo hija, Clara. Tiene 19 años. Mujer hermosa, educada, de buena familia. Santiago sintió a dónde iba esto y su estómago se apretó. Propongo matrimonio, dijo don Esteban directamente. Entre Santiago y mi hija Clara. Si aceptan, perdono toda la deuda. 3,000 pesos, borrados. Eso es... comenzó Santiago. Espera, hay más, interrumpió don Esteban. No solo perdono la deuda, también devuelvo las joyas que doña Mercedes vendió. Las compré yo, ¿saben? Cuando los comerciantes me las ofrecieron, las he estado guardando. Miró a doña Mercedes. Puedo devolverle su anillo de familia, el collar de su boda, todo. Los ojos de doña Mercedes se llenaron de lágrimas involuntarias. Además, continuó don Esteban, daré 1,000 pesos adicionales para que puedan reconstruir, comprar ganado nuevo. Reparar la propiedad. Era oferta generosa, increíblemente generosa, demasiado generosa. ¿Qué más?, preguntó Santiago. Tiene que haber más. Don Esteban asintió, apreciando la perspicacia. La hacienda se convierte en propiedad conjunta, mía y tuya. Técnicamente, es formalidad legal para proteger mi inversión. Ahí estaba el verdadero precio. Propiedad conjunta, repitió Santiago con amargura apenas contenida. Sí, pero tú seguirías administrándola, tomando las decisiones diarias. Yo sería socio silencioso. ¿Hasta cuándo?, preguntó doña Mercedes con percepción que Santiago estaba comenzando a recuperar. Don Esteban dudó apenas un momento. Hasta que la inversión se recupere, digamos, 10 años. Después de eso, la propiedad vuelve a ser completamente tuya. 10 años. Una década de no ser dueño completo de la tierra que su padre había construido. «¿Y su hija?», dijo Santiago. «¿Qué pasa si no somos compatibles?» «Eso es riesgo de cualquier matrimonio», respondió don Esteban con expresión que sugería que no le importaba mucho la compatibilidad. «Pero Clara es mujer práctica. Entiende lo que es este arreglo. Un matrimonio de conveniencia, claro como cristal». «Necesitamos tiempo para considerar», dijo doña Mercedes. «Por supuesto», acordó don Esteban levantándose. «Les doy 3 días. Pero después de eso, si no aceptan, tendré que proceder con embargamiento legal». «No tengo más opción». Se dirigió a la puerta, luego se giró. «Piénsenlo bien, es buena oferta, mejor de la que recibirán de cualquier otro». Y se fue, dejando propuesta imposible colgando en el aire. Cuando el polvo de su partida se asentó, Santiago miró a su madre. «No puedo hacerlo». «¿Por qué no?», preguntó ella, y su voz era extrañamente neutral. «¿Por qué no?». «Madre, es trampa. Propiedad conjunta significa que él tomará control gradualmente. En 10 años, si incluso dura tanto, esto será suyo, no nuestro». «Tal vez», acordó doña Mercedes, «o tal vez es lo mejor que podemos esperar». Santiago la miró con shock. «¿Estás diciendo que debería aceptar?». Doña Mercedes fue silenciosa por largo momento. «Estoy diciendo que necesitas considerar todas las opciones, no solo lo que quieres, sino lo que es práctico». Pero nada», dijo ella con firmeza que no admitía argumento. «Tienes 3 días para decidir. Usa ese tiempo para pensar. Realmente pensar». Y con eso se retiró a su habitación, dejando a Santiago con peso de decisión que podría cambiar todo. Si esta historia ya te emocionó hasta aquí, solo espera. Deja un like y acompáñanos para el siguiente capítulo, donde la decisión final se tomará. Los 3 días siguientes fueron tortura. Santiago no podía pensar en otra cosa. La propuesta de don Esteban giraba en su cabeza constantemente. Por un lado, la oferta resolvía todo. Deuda borrada, joyas devueltas, dinero para reconstruir,
Por otro lado, perdería autonomía, casaría con extraña, y la hacienda que su padre había construido con orgullo sería compartida. ¿Qué era peor? ¿Perder la hacienda completamente o venderla lentamente? Lo que más le perturbaba era la reacción de su madre. Ella no había dicho directamente que aceptara, pero tampoco había dicho que rechazara. Trabajaban juntos cada día, pero el tema flotaba entre ellos sin ser mencionado. Hasta la segunda noche. Estaban cenando, otra comida simple, cuando doña Mercedes finalmente habló. «Deberías aceptar». Santiago casi dejó caer su tenedor. «¿Qué?» «La propuesta de don Esteban. Deberías aceptarla». Santiago la miraba como si no la conociera. «Madre, no puedes estar hablando en serio». «Hablo completamente en serio», respondió ella con calma que era aterradora. «Es solución práctica a problema imposible». «Es trampa», protestó Santiago. «Don Esteban tomará control. En años esto será suyo, no nuestro». «Tal vez», acordó doña Mercedes, «pero la alternativa es perderlo ahora, completamente. ¿No es mejor tener algo que nada?» «No, si ese algo es ilusión». Doña Mercedes puso sus manos sobre la mesa, mirándolo directamente. «Santiago, eres mi hijo. Te amo más que a mi vida, pero también soy realista, y la realidad es esta. Ya probaste que no puedes manejar esto solo». Las palabras eran puñaladas. «Madre, déjame terminar», dijo ella con voz que no admitía interrupción. «Fallaste en tu viaje. Admitiste que huiste durante 4 meses. Demostraste que cuando las cosas se ponen difíciles, tu instinto es escapar». Cada palabra era verdad. Cada palabra dolía. «Entonces, ¿por qué debería creer que esta vez será diferente?», continuó. «¿Por qué debería apostar el futuro de esta hacienda en promesas que ya rompiste?». Santiago sintió como si le hubieran arrancado el corazón. «Porque cambié», susurró. «Porque entiendo ahora. Porque...» «2 semanas», interrumpió doña Mercedes. «Has estado de vuelta 2 semanas. Y sí, has trabajado duro. Pero 2 semanas no borran 4 meses de traición». Se levantó de la mesa. «Acepta la propuesta de don Esteban, cásate con su hija, comparte la propiedad, es lo práctico, es lo seguro y es...». Su voz se quebró levemente. «Es lo que me permitirá morir en paz, sabiendo que esta hacienda sobrevivirá». «No vas a morir», protestó Santiago. «Todos morimos», respondió ella, «y cuando muera, quiero saber que mi hijo está seguro, que no está luchando solo contra fuerzas que no puede vencer». Salió de la habitación antes de que Santiago pudiera responder. Santiago no durmió esa noche. Las palabras de su madre resonaban. «Ya probaste que no puedes manejar esto solo». Era verdad. Lo había probado. Había fallado. Pero, ¿significaba eso que debía renunciar? ¿Que debía aceptar ayuda que venía con cadenas? Se levantó antes del amanecer y caminó por la propiedad. Pasó junto al viejo roble donde su padre estaba enterrado. «No sé qué hacer, papá», susurró al aire de la mañana. «Madre dice que acepte, que es lo práctico, pero tú nunca hiciste lo práctico, hiciste lo correcto». El viento susurró entre las hojas. No había respuestas. Santiago se arrodilló junto a la tumba. «Fallé feo. Y ahora no sé cómo arreglarlo sin perder todo lo que construiste». Permaneció allí largo tiempo, buscando señal que no llegó. La mañana del tercer día, don Esteban regresó. Santiago y doña Mercedes lo esperaban en el porche. «Entonces», preguntó don Esteban sin preámbulos, «¿cuál es su decisión?». Santiago miró a su madre. Ella lo miraba con expresión que no podía leer. Abrió su boca para decir «acepto», la palabra que ella quería escuchar, la palabra práctica, la palabra segura. Pero lo que salió fue «no». «¿Habrías tomado la misma decisión?
comparte este capítulo con alguien que entendería y quédate, porque las consecuencias están por llegar. El silencio que siguió la palabra de Santiago era absoluto. Don Esteban parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. Doña Mercedes se quedó completamente inmóvil. «¿No?», repitió don Esteban. «¿Estás rechazando mi oferta?». «Sí», dijo Santiago con voz que temblaba, pero no se quebraba. «La rechazo». «Santiago», comenzó su madre con voz de advertencia. «Madre, déjame hablar», dijo Santiago, girándose hacia ella. «Por favor». Ella cerró su boca con expresión de rabia y shock mezclados. Santiago se giró de vuelta a don Esteban. «Su oferta es generosa, más generosa de lo que merecemos, y sé que es probablemente la mejor que recibiremos». «Entonces, ¿por qué?», comenzó don Esteban. «Porque», interrumpió Santiago, «mi padre construyó esta hacienda con sus manos, con su sudor, con su sangre, y lo hizo libre, sin ataduras a nadie. Tu padre está muerto», dijo don Esteban con dureza, «y los muertos no pueden pagar deudas». «No», acordó Santiago, «pero yo puedo, tal vez no ahora, tal vez no en 3 meses, pero puedo». «¿Cómo?», exigió saber don Esteban. «No tienes dinero, no tienes ganado, no tienes nada». «Tengo tierra», dijo Santiago, «y tengo voluntad, y tengo...». Miró a su madre. «Tengo ejemplo de mujer que mantuvo esto vivo durante 6 meses cuando todo estaba en contra. Si ella pudo hacerlo, yo puedo». «Bonitas palabras», dijo don Esteban con sarcasmo, «pero las palabras no pagan deudas». «Tiene razón», acordó Santiago. «Por eso propongo esto. Nos da 6 meses más. En ese tiempo, venderemos la mitad de las tierras, las que están más lejos, las que son menos productivas». Doña Mercedes jadeó. «Santiago, no...». «Déjame terminar», dijo él con firmeza. «Vendemos la mitad. Usamos ese dinero para pagar su deuda completamente. Y mantenemos la otra mitad. La mitad mejor, la mitad con la casa, la mitad donde papá está enterrado, libre y clara». «Serías hacienda de mitad de tamaño», señaló don Esteban. «Sí», acordó Santiago, «pero sería nuestra hacienda, completamente, sin deudas, sin socios que no pedimos». Don Esteban lo miró por largo momento. «¿Y si no puedes vender la tierra en 6 meses? ¿Si no encuentras comprador?». «Entonces usted gana», dijo Santiago simplemente. «Puede tomar todo legalmente, y no pelearemos». «Santiago, esto es locura», dijo doña Mercedes con voz que temblaba de rabia. «No puedes». «Sí puedo», dijo Santiago girándose hacia ella, «y voy a hacerlo, con o sin tu bendición». La miró directamente. «Dijiste que fallé, que probé que no puedo hacer esto. Y tenías razón. Fallé horriblemente». Su voz se volvió más intensa. «Pero dame oportunidad de probarte que puedo hacer mejor. Dame oportunidad de honrar la memoria de papá de la manera correcta. No vendiendo nuestro futuro, sino luchando por él». «¿Y si fallas de nuevo?», preguntó ella con voz apenas audible. «Entonces fallo», dijo Santiago, «pero al menos habré fallado luchando, no escondiéndome, no tomando camino fácil». Don Esteban observaba este intercambio con expresión indescifrable. Finalmente habló. «6 meses. Eso es tiempo considerable, tiempo donde yo podría estar cobrando intereses, tiempo donde podría estar usando ese dinero en otro lugar». «Lo sé», dijo Santiago. «Y si acepta, le prometo esto. Si logramos vender la tierra y pagarle en 6 meses, le pagaré 20% adicional, como compensación por su paciencia». Don Esteban alzó sus cejas. «¿20%? Esos son 600 pesos adicionales». «Sí, no tienes ese dinero». «Lo tendré», dijo Santiago con certeza que no sabía que poseía. «Si logro vender la tierra, lo tendré». Don Esteban lo estudió. «¿Eres tonto o valiente? No estoy seguro cuál».
Probablemente ambos, admitió Santiago. Don Esteban suspiró. Está bien, 6 meses, pero si no cumples tomo todo, sin más extensiones, sin más negociaciones, ¿entendido? Entendido. Don Esteban extendió su mano. Santiago la tomó. Que Dios te ayude, muchacho, porque vas a necesitarlo. Y se fue. Cuando el polvo se asentó, doña Mercedes finalmente habló. Eres idiota. Probablemente, acordó Santiago. Acabas de prometer vender la tierra que tu padre amaba. La mitad de ella, corrigió Santiago, para salvar la otra mitad. ¿Y si no puedes venderla? Entonces pierdo todo, admitió Santiago. Pero madre, mírame. Ella lo hizo, con ojos llenos de rabia y miedo, y algo más que él no podía nombrar. No voy a huir esta vez, prometió. No voy a esconderme. Voy a luchar por esto con todo lo que tengo. ¿Por qué debería creerte? Era pregunta que merecía respuesta honesta. Porque, dijo Santiago lentamente, fallé una vez. Y el peso de ese fracaso, la decepción en tus ojos, la vergüenza que cargo, es peor que cualquier cosa que pueda pasarme. Se acercó a ella. Prefiero morir intentando que vivir sabiendo que tomé camino cobarde. Doña Mercedes lo miró por largo momento. Luego, para su sorpresa, sonrió. Era sonrisa pequeña, cansada pero real. Ese, dijo suavemente, es el hijo que crié. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre seguridad y dignidad? Cuéntanos en los comentarios. Y quédate, porque la verdadera batalla apenas comienza. Los primeros días después de la decisión fueron frenesí de actividad. Santiago contrató a agrimensor para dividir formalmente la propiedad. Identificaron qué mitad mantener y qué mitad vender. La mitad para vender. Tierras al este, más secas, más alejadas, menos productivas. La mitad para mantener. Tierras con la casa, el viejo roble, los mejores pastos, el pozo principal. Luego vino parte más difícil, encontrar comprador. Santiago viajó, pero esta vez diferente, esta vez con propósito claro, esta vez regresando cada noche o enviando mensajes. Su madre siempre sabía dónde estaba. Habló con hacendados vecinos, con especuladores de tierra, con cualquiera que pudiera estar interesado. Los primeros 3 meses fueron frustrantes. Nadie quería comprar. La sequía afectaba a todos. El dinero era escaso, pero Santiago no se rindió. Trabajaba la tierra que mantendrían. La hacía ver lo mejor posible. Reparaba, limpiaba, preparaba. Su madre trabajaba a su lado, ya no con silencio frío, sino con algo diferente. Algo que podría ser respeto ganado lentamente. Una noche, 4 meses después de la decisión, mientras descansaban después de día particularmente duro, doña Mercedes habló. Estoy orgullosa de ti. Santiago levantó la vista sorprendido. ¿Qué? Dije que estoy orgullosa, repitió ella. No solo por el trabajo que estás haciendo, sino por la elección que hiciste. Pero tú querías que aceptara la oferta de don Esteban. Lo quise, admitió ella, porque tenía miedo, miedo de perder todo, miedo de que fallarías de nuevo. Hizo pausa. Pero me equivoqué. Necesitabas la oportunidad de probarte, y la tomaste. Todavía podría fallar, señaló Santiago. Tal vez, acordó ella, pero incluso si fallas, lo harás con honra, y eso es lo que tu padre habría querido. Santiago sintió lágrimas amenazando. Gracias, madre. Ella tomó su mano, gesto que no había hecho desde antes de su confesión. Gracias a ti, por recordarme que algunos valores no tienen precio. El 5.º mes trajo milagro. Un comprador apareció. No hacendado local, sino inversor de la capital, hombre que quería tierras para eventual desarrollo, ofreció precio justo, no generoso, pero suficiente. Santiago negoció.
Usó cada habilidad que había aprendido de observar a su padre. Cada truco que había aprendido en su tiempo, desperdiciado o no, en la ciudad. Finalmente cerraron trato. El dinero sería suficiente para pagar a don Esteban completamente, con el 20% adicional prometido. El día de la firma, Santiago y doña Mercedes fueron juntos al notario. Los papeles se firmaron. El dinero cambió de manos y oficialmente Hacienda El Rosario era ahora mitad de su tamaño original, pero era completamente suya. Cuando fueron a ver a don Esteban para hacer pago final, el hombre los recibió con expresión que era mezcla de sorpresa y respeto. «No pensé que lo lograrías», admitió. «Yo tampoco estaba seguro», confesó Santiago. «Pero lo hice». Contó el dinero. 3,000 pesos de deuda original, 600 adicionales, como prometido. Don Esteban lo miró. «Eres hombre de palabra». «Aprendí de los mejores», respondió Santiago mirando a su madre. Don Esteban extendió documento. «Deuda pagada en su totalidad. Hacienda El Rosario está libre y clara». Santiago tomó el papel con manos que temblaban levemente. «Gracias por darnos el tiempo». «Gracias por enseñarme algo», respondió don Esteban inesperadamente. «¿Qué?» «Que a veces las apuestas más tontas resultan ser las más sabias». Esa noche, Santiago y doña Mercedes se sentaron en el porche. La misma escena que semanas atrás. Pero todo era diferente. «¿Sabes qué día es?», preguntó doña Mercedes. «¿Qué día?» «Hace exactamente 6 meses que regresaste», dijo ella. 6 meses desde que te encontré cavando ese hoyo. Santiago recordó. Parecía toda una vida atrás. «¿Y qué diferencia hacen 6 meses?» observó. «Sí», acordó ella. «¿Qué diferencia?» Se quedaron en silencio confortable. «¿Lamentas la decisión?», preguntó finalmente Santiago. «¿Lamentas que vendimos la mitad?». Doña Mercedes pensó cuidadosamente antes de responder. «Lamento perder la tierra. Cada acre era precioso para tu padre. Pero no lamento la elección, porque recuperamos algo más valioso». «¿Qué?». «Dignidad», dijo ella simplemente. «Autonomía, la capacidad de decir que esto es nuestro, ganado con nuestro trabajo, sin ataduras a nadie». Miró a Santiago. «Tu padre habría vendido todo antes que aceptar ayuda que venía con cadenas. Y tú honraste eso». Santiago sintió calor en su pecho. «Aprendí de él y de ti». «De mí», repitió ella con sorpresa. «Sí, durante 6 meses mantuviste esto vivo contra todo. Vendiste tus joyas, cavaste tierra, no te rendiste incluso cuando tenías toda razón para hacerlo». La miró directamente. «Eres la persona más fuerte que conozco». Doña Mercedes tenía lágrimas en los ojos. «Y tú eres el hijo que siempre supe que podías ser». Se abrazaron bajo las estrellas, madre e hijo, habiendo sobrevivido tormenta que casi los destruye. Sentiste ese momento de victoria ganada con esfuerzo. Comenta lo que significó para ti. Y quédate para el epílogo. Esta historia merece su cierre. 5 años después, Santiago estaba en el campo supervisando trabajadores que reparaban cerca. La hacienda, aunque más pequeña, prosperaba ahora. Habían reconstruido lentamente, con ganancias modestas pero honestas, con trabajo duro pero dignificado. El ganado pastaba en campos que finalmente habían visto lluvia. Los cultivos crecían, la casa estaba reparada. No era imperio que había sido, pero era suficiente. Y era completamente suyo. Escuchó voz llamando desde la casa. «¡Santiago!». Era su madre, pero sonaba diferente, emocionada. Corrió hacia la casa, encontrándola en el porche con carta en mano. «¿Qué pasa?», preguntó, preocupado. «Mira esto», dijo ella, extendiendo la carta. Santiago la leyó. Era de don Esteban. La carta decía: «Santiago, han pasado 5 años desde que pagaste tu deuda. En ese tiempo he observado tu progreso.
He visto cómo reconstruiste lo que casi se pierde. Quiero devolverte algo, las joyas que tu madre me vendió, las que prometí devolver si aceptabas mi propuesta, las he guardado todos estos años. Ahora veo que las mereces más de lo que pensé, no porque hiciste lo práctico, sino porque hiciste lo correcto. Adjunto las joyas, son tuyas de nuevo, sin condiciones, sin deudas, con respeto que no tenía hace 5 años, don Esteban Ruiz. Dentro del sobre había pequeña bolsa. Doña Mercedes la abrió con manos temblorosas. Allí estaban el anillo de su abuela, el collar de su boda, todas las piezas que había vendido en desesperación, devueltas. Lloró. Por primera vez en años lloró sin vergüenza. Santiago la abrazó, sintiendo sus propias lágrimas caer. «Están de vuelta», susurró ella. «Después de todo, están de vuelta». Esa tarde caminaron juntos hasta el viejo roble, hasta el lugar donde 5 años atrás Santiago había encontrado a su madre cavando hoyo para enterrar las últimas joyas. Ahora cavaron de nuevo. Pero esta vez juntos, y esta vez con propósito diferente. Sacaron la caja que habían enterrado, la abrieron. Las 2 piezas que habían guardado seguían allí, preservadas. Doña Mercedes colocó todas las joyas juntas, las que habían enterrado, las que don Esteban devolvió. Familia reunida. ¿Las enterramos de nuevo?, preguntó Santiago. Doña Mercedes sacudió su cabeza. No, esta vez las guardamos, porque ya no tengo miedo de perderlas. Miró a su hijo. Porque aprendí que las cosas más valiosas no son las que puedes tocar, son las que llevas aquí. Tocó su corazón, y aquí tocó su cabeza. Santiago asintió, comprendiendo. En lugar de enterrar las joyas, plantaron algo más, un rosal, pequeño, frágil, pero con potencial de crecer. Para recordar, dijo doña Mercedes mientras plantaba, que incluso en tierra que conoció dolor, cosas hermosas pueden crecer. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre campos que finalmente prosperaban, Santiago se sentó en el porche. Su madre salió con 2 tazas de café. Ahora podían permitirse pequeños lujos. Se sentaron juntos, como habían hecho 1000 veces. ¿Sabes qué me dijo tu padre una vez?, preguntó doña Mercedes de repente. ¿Qué? Me dijo: Mercedes, si algo me pasa, asegúrate de que nuestro hijo entienda una cosa. No es sobre cuánto tienes, es sobre cómo lo ganas. Miró a Santiago. Tardaste tiempo en entender esa lección, pero lo hiciste. Santiago sintió emoción apretando su garganta. Ojalá él estuviera aquí para verlo. Está aquí, dijo doña Mercedes con certeza, en cada acre de esta tierra, en cada decisión que tomamos con honra, en ti. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. Finalmente, Santiago habló. Gracias, madre. ¿Por qué? Por no rendirte en mí, por seguir creyendo incluso cuando di todas las razones para no hacerlo. Doña Mercedes tomó su mano. Eres mi hijo, nunca me rendiré contigo. Años después, cuando doña Mercedes finalmente descansó junto a su esposo bajo el viejo roble, Santiago plantó otro rosal, 2 rosales ahora, uno por cada lección aprendida con sangre y tierra. Y cuando sus propios hijos preguntaron por qué había 2, les contó la historia de mujer que cavó tierra para enterrar joyas, y de hijo que regresó con manos vacías, pero corazón lleno de promesas. La historia de cómo casi perdieron todo, pero ganaron lo más importante. La historia de que dignidad no se mide en acres de tierra o cantidad de joyas. Se mide en elecciones que haces cuando todo está en contra, en promesas que cumples incluso cuando nadie esperaba que lo hicieras, en manera en que honras a aquellos que vinieron antes, no con palabras, sino con acciones. Y sus hijos escucharon y entendieron,
y prometieron recordar, porque algunas historias necesitan ser contadas, no para glorificar el pasado, sino para guiar el futuro. Final. Doña Mercedes había cavado hoyo para enterrar lo último que tenía. Santiago había regresado con manos vacías y corazón lleno de vergüenza, pero juntos habían encontrado algo más valioso que joyas o tierra. Habían encontrado redención, y eso, al final, era todo lo que importaba. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más personas. Esto ayuda al canal a crecer. Aquí, cada historia nace del alma de nuestra gente y siempre hay otra esperándote.